Dejé mi equipaje en consigna y salí a explorar. Recibí el primer sobresalto en el momento de pisar la calle. Un extraño silencio lo impregnaba todo. Esperaba encontrarme al menos con algo parecido a la apasionante animación de nuestras ciudades, las bocinas de los coches, los taxis pasando a toda velocidad, coágulos de gente empujándose a trompicones en la vorágine de la vida urbana. Lo que vi, al irme poco a poco recobrando de mi sorpresa, fue que Market Street, el gran boulevard que atravesaba el corazón de la ciudad para desembocar en los muelles, se había convertido en un paseo con miles de árboles. La calzada por la que discurrían los taxis eléctricos, los microbuses y las furgonetas de reparto había quedado reducida a un par de simples veredas. El espacio restante, enorme, lo ocupaban caminos de bicicletas, fuentes, esculturas, kioscos y absurdos jardincillos con verjas a su alrededor. Sobre todo esto se cernía una quietud casi siniestra, interrumpida por los chirridos de las bicis y los gritos de los niños. Hasta se escuchaba ocasionalmente el canto de algún pájaro, con todo lo increíble que pueda parecer en la arteria principal de una gran capital llena de gente. Esto que acabo de leer es un fragmento de la novela Ecotopía, escrito por Ernest Callenbach y publicado en 1975. Hoy vamos a hablar de utopías en las artes y de cómo imaginamos nuestro futuro ante la amenaza ecológica. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Lo hemos vuelto a conseguir. Otra vez otra epopeya griega de varias horas para montar toda la parafernalia técnica. Capítulo 4, lo hemos conseguido. El 4, y seguimos motivados y seguimos con ganas de seguir haciendo cosas. Bueno, yo soy David Soto y esto es el Taller del Postcrecimiento y hoy me acompañan... hoy solo somos tres. Me acompañan Mario Pansera. Mario, gracias por venir. Bienvenido. Hola, buenas tardes. y Javier Lloveras también. Gracias por venir. Gracias, David. Hoy estamos aquí en Petit Comité. En Petit. Hoy nos van a ver más holgados, nos van a ver más tranquilos. No sé cómo se nos va a dar. Vamos a ver. Antes de nada, nos han hecho un regalo, nos han hecho un dibujo y lo voy a poner aquí. Ha hecho mi sobrina. Uy, a ver. Ahí. Mira qué bien queda. Pues ahí queda. Ahí, capitaneando. Nada, hoy, ya como han visto en la presentación, vamos a hacer un programa sobre cómo nos imaginamos el futuro, ¿no? y las representaciones del futuro que hay disponibles en las artes. ¿Y por qué hacemos este programa? Bueno, pues en el primer episodio salió el tema de que bueno, en nuestro campo, por su propia naturaleza, tenemos que recurrir mucho a imaginar escenarios para ilustrar cómo funcionaría o qué aspecto tendría un sistema como el que estamos proponiendo. Especialmente por la falta de referencias completas en la realidad, en el estado actual de las cosas, incluso en la historia. Entonces tenemos que crear estos escenarios imaginarios, pero verosímiles, y nos preguntamos qué referencias, qué imaginarios tenemos generalmente disponibles en lo que respecta a la gestión humana de la crisis ecológica o los límites ecológicos, especialmente en las artes. Cómo imaginamos el futuro, cómo imaginamos esa relación armónica con el medio ambiente. Y las referencias que encontramos son básicamente apocalipsis, postapocalipsis o negación de la crisis con fantasías hipertecnológicas y de expansión a otros planetas o a otras dimensiones o de viajes en el tiempo para volver al pasado. Entonces, digamos que faltarían referencias para el gran público que muestren adaptaciones verosímiles más acordes con lo que nosotros consideramos necesario. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque necesitamos
imaginarios que nos guíen en la nueva etapa de poscrecimiento o imaginarios que nos ayuden a pensar, que sean fértiles para la creatividad y que nos enseñen o nos ayuden a pensar sobre nuevos estilos de vida, nuevas normas sociales, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de organizar la producción y distribución económica, de organizar los cuidados, nuevas formas de autorrealización, formas de organizar la política, de plantear o anticipar nuevos escenarios tecnológicos que sean más consistentes con la realidad ecológica. Para, por un lado, ir haciéndonos a la idea de lo que se viene, pero también es que todo esto tiene un efecto de construcción del imaginario colectivo que ayuda al cambio, que ayuda a que ese mundo se materialice. Es más, y aquí el peligro que se cierne, podríamos decir que las pasadas obras futuristas y de ciencia ficción ya han tenido un efecto de construcción del imaginario sobre el futuro. Y tal vez de ahí venga, en parte, esa falsa seguridad sobre el futuro. Pensamos que ya hemos visto el futuro cuando hemos visto Star Trek y Star Wars, ¿no? La humanidad sobrevive y genera sociedades hipertecnológicas y conquista otros planetas donde encuentra nuevos recursos para su expansión ilimitada. De ahí los peligros del estado de las obras de arte futuristas y de cómo imaginamos el futuro en general y la enorme necesidad que tenemos de disputar esta batalla cultural por el futuro en tanto que imaginario colectivo. Hoy vamos a hablar de las utopías y distopías que tenemos disponibles en las artes y que tratan de lidiar con la amenaza ecológica, pero hay pocas utopías que traten de mostrar transformaciones humanas que impliquen mantenerse dentro de los límites planetarios con responsabilidad, con sencillez, con democracia, igualdad, soluciones basadas en la naturaleza, etc. Pero hay algunas, ¿no? De las que hablaremos hoy y más adelante, porque se nos ha ocurrido una cosa que luego al final lo planteamos. Entonces, algunas que hemos encontrado y que y hemos buscado son estas 4 que hemos traído aquí. La isla de Huxley, Ecotopía de Ernest Callenbach, Pacific Edge de Kim Stanley Robinson, que a lo mejor lo conocen porque todavía sigue escribiendo cosas. Creo que el ministro del futuro es de él también. Y Los desposeídos de Ursula Le Guin, que salió ya en uno de los programas. Y también podríamos hablar en algún momento también del universo de Solarpunk. Pero bueno, ni los explicamos, porque luego decimos por qué. Pero bueno, si en algún momento salen en el programa de hoy, pues tratamos de explicar un poco de qué va cada uno. Entonces, no sé si queréis empezar con algún tipo de comentario o os lanzo ya la primera pregunta que va al cuello. Bueno, yo escuchando el texto de introducción, de repente me ha venido a la cabeza el programa de Barcelona que ha sido lanzado esta semana, ¿no? Por el ayuntamiento. No sé si os habéis enterado. La idea es de cerrar prácticamente muchas calles del centro y la imagen cuando yo leía el plan era un poco la misma imagen que tenía el periodista que visita la Ecotopia, ¿no? De una calle en el pleno centro de una ciudad moderna, sin coches y con bicicletas y pájaros y niños que juegan. Y entonces, como decías tú, como acabas de decir tú, que de cómo un libro puede crear un imaginario, por lo menos en algunas personas, y que luego ese imaginario se corre el riesgo que luego se haga realidad. Ahora no sé dónde irá a parar el plan súper ambicioso de la ciudad de Barcelona, pero la idea es súper interesante, ¿no? Que es un poco sería una versión bastante ampliada de lo que se ha hecho aquí en Pontevedra, en la ciudad de Pontevedra, ¿no? Renunciar. No tanto lo que se ha creado, porque al final hay muchísimos pueblos y ciudades pequeñas en Italia con un casco viejo parecido al de Pontevedra, que tienen zonas peatonales incluso más grandes, ¿no? De lo de Pontevedra, sino que el cambio de pasar de una ciudad llena de coches y de edificios abandonados, yonkis por la calle, personas sin techo, sin hogar, a una ciudad podríamos decir gentrificada también, ¿no? También ese es otro aspecto que luego hay que ver dónde se hacen estas obras de transformación, ¿no? Analizar un poco las ecotopías para quién son, ¿no? Pero llegar a una situación donde no hay coches por las calles, donde los niños pueden ir solos pueden ir andando a la escuela solos y cosas así. Entonces eso es la primera impresión que tuve yo escuchando tu introducción, David, ¿no? Que ya como estamos ahí, que el futuro es ahora, ¿no? Ahora solo falta que frenen la expansión del Prat. Sí.
Es que igual es para compensar, ¿no? Pues quitas el tráfico de los coches y... Como estamos en plan en zero net emission, ¿no? Y sí. Nada de coches, pero en aviones sí que puedes. Pero en aviones, sí. aviones Luego llegas sí. a la ciudad y vas en bici. O para que lleguen más turistas en avión a Barcelona. Mejor para habilitar helipuertos, cosas así más también futuristas, ¿no? Para medios de transporte aéreos. Exactamente. Taxis voladores, quién sabe. Bueno, le deseamos en cualquier caso mucho éxito a Barcelona. Por supuesto. Que bueno, que salió muy bien algunas otras cosas que yo creo que la gente está encantada, las macromanzanas, etc. Luego, es que ya esto va a ser un desorden, ya lo estoy viendo, porque por culpa mía, pero bueno, es que luego me gustaría hablar de Geostorm. Que es que la vi antes de ayer y no la he integrado dentro de lo que es la escaleta, pero luego a lo mejor, pero con respecto a cómo imaginamos el futuro y cómo el efecto performativo y tal, bueno, de construcción de imaginario, ostras, es terrible. Igual incluso le dedicamos un programa, pero bueno, está en HBO en abierto ahora, bueno, en abierto, quien lo tenga, quien lo pague, lo podrá ver, y es para verlo los primeros 5 minutos, igual los traemos. Bueno, primera pregunta. Un poco que iba en la línea, desembocaba casi necesariamente a partir de lo que estaba diciendo. ¿Por qué creéis que hay tantas distopías y futuros super high-tech y tan pocas utopías de vida sencilla y responsable? Bueno, es una pregunta que no la hace un amigo. Sí, es complicada. Pero bueno, antes igual de hablar de esto, quería hacer un par de comentarios. Ahora voy a tirar un poco de algunas referencias de ciencia social, ¿no? Que para mí una cosa que es importante traer aquí es la idea de por qué el futuro, ¿no? Y estoy pensando en, por ejemplo, el trabajo del sociólogo Ulrich Beck, ¿no? Donde, entre otras cosas, él habla de que las sociedades cada vez más tienden a organizarse en base a las expectativas sobre el futuro, ¿no? O sea, no tanto al pasado, que sería la tradición, ni al presente, sino al futuro, ¿no? Y él habla de, por ejemplo, el papel que han jugado las aseguradoras en esto, ¿no? En que las aseguradoras y la cultura y toda la influencia que han tenido las aseguradoras, lo que han generado es una forma de pensar en la que el futuro se calcula en el presente, sobre todo en base a riesgos, ¿no? Pero yo quitaría el tema de riesgos y dejaría un poco la idea de que el presente cada vez más se organiza en base a expectativas sobre el futuro, ¿no? Entonces, la ciencia ficción, en cierto modo, nos da eso, nos da futuros posibles, ya sea futuros novedosos, incluso futuros que proyectan el pasado hacia el futuro, ¿no? Como algunas de las cosas que estás hablando. Entonces, en ese sentido, yo creo que el futuro importa mucho a la hora de plantear la forma de organizarnos en el presente. Un poco, eso es lo que quería decir. Entonces, pues esa es una razón por la que yo creo que es importante plantear el tema de las utopías, también de las distopías, pero bueno, está hablando de la importancia del futuro como elemento que organiza el presente y que va dejando atrás un poco la idea de basarnos en el pasado, ¿no? En la tradición. Bueno, ¿por qué imaginamos futuros distópicos o hipertecnológicos? Yo pienso porque mola mucho más un Star Trek que un futuro, no sé, donde no pasa nada. Que nos vamos a quedar en equilibrio con la naturaleza y ya está. Bueno, de todas formas, sí, yo creo que sí, aquí hemos recogido 4 o 5 libros, pero en la tradición occidental, por lo menos, hay una tradición de imaginar pasados dentro del espacio y en el tiempo, pasados utópicos, ¿no? La famosa edades del oro, lugares utópicos. Hay un libro fantástico, mapas de lugares que no existen, de Umberto Eco, no sé cómo sería la traducción en castellano, donde él, como buen erudito, reconstruye todos los imaginarios de lugares que no existen, que se han imaginado, sobre todo en la Edad Media,
de lugares fantásticos donde sí, el ser humano vivía en relación perfecta con Dios y la naturaleza. De hecho, en muchos lugares en Europa, en la Edad Media, se pensaba que el paraíso, que el Edén, existía en algún sitio de la Tierra y que nosotros de verdad el ser humano había sido expulsado del lugar físico, que el Edén no era el paraíso, era un lugar físico. Entonces yo pienso que el ejercicio de imaginar un futuro, sobre todo dentro de las artes, también es para hacer pensar, ¿no? Entonces crear como una ruptura con lo que tenemos aquí. Entonces imaginar un futuro donde hoy sí hemos llegado a mejorar nuestras capacidades técnicas o que todo se ha ido a la mierda, mola mucho más, o sea, mucho más entretiene. Entonces ahí también hay un tema de qué es el arte, o sea, cuál es el objetivo del arte, sobre todo de la ficción, ¿no? Si hablamos de libros y de películas, tiene que entretener, tiene que atraer. Entonces yo creo que fundamentalmente es esto. Luego no sé si queremos meternos, no me veo capaz de meterme en un análisis psicológico de la sociedad moderna y de por qué hubo por lo menos alrededor del año 2000 una proliferación de pelis colapsistas, no colapsistas, como de desastres, ¿no? Armageddon o la peli esta de los mayas del año 2000, cosas apocalípticas. Ahí no me meto ahí. Pero fundamentalmente Hollywood es una maquinaria de creación del imaginario, de la narrativa, entonces necesita traer gente al cinema. Entonces fundamentalmente, ¿quién va a ver un futuro donde todo el mundo vive feliz en un entorno donde no pasa nada, un entorno rural y un entorno sostenible? Algo tiene que pasar, ¿no? Tiene que haber una acción, tiene que haber un drama, ¿no? Yo creo que es una de las razones, a lo mejor no toda, pero una de las razones es esto. Qué interesante eso. Que solo responda a eso. Que yo cuando pasé una tarde entera, haciendo como una lista no la voy a leer, pero la verdad es que es para hacer un Excel, de todas las películas que se proyectaban hacia el futuro, que tenía a lo mejor algún tipo de componente ecológico en alguna de sus vertientes, ¿no? Y yo al ver toda la lista, yo no dejaba de ver ansiedad. La ansiedad de no sé si por una cuestión de oferta o de demanda. Si era que la gente, el artista necesitaba expresar su ansiedad con respecto a la problemática ecológica, insisto, en la multiplicidad de dimensiones que puede tener, o es que él piensa que el público está ávido de más contenidos de este tipo, ¿no? Pero lo que noto es que de alguna manera consiguen aliviar algún tipo de ansiedad cuando imaginan que el futuro distópico de un apocalipsis en el que todo se va a la mierda, porque lo que están diciendo es mira, si nosotros seguimos con este tipo de actitudes o de instituciones o de cultura o de acciones o de tecnologías que son tan peligrosas, y seguimos si hacemos una proyección hacia el futuro, esto es lo que va a pasar. Nos vamos todos. Entonces yo quiero que mi vecino lo vea, quiero que esté en la opinión pública. Y luego, por otro lado, estas películas de high-tech, noto que liberan la ansiedad tratando de resolver cosas que le generan una preocupación y que ahora mismo no, pero necesito pensar que la tecnología lo va a solucionar. Quiero contaros Geostorm ahora, porque ahora pega muy bien. Entonces, Geostorm es geoingeniería. Es así, empieza. Es que es el primer minuto, 2 minutos de la película. Decían, en 2019 había un problema que era el cambio climático. Y entonces, aquí tienes al héroe que ha conseguido resolver esto, que básicamente es que con todos los gobiernos se unieron y pusieron alrededor del planeta Tierra una malla tecnológica que conseguía emitir a la atmósfera unas cápsulas donde liberaban una serie de componentes que no recuerdo ahora cómo lo explicaban.
pero vamos, o sea, maravilloso. Y entonces yo digo, bueno, esto es una buena oportunidad para que el guionista explique que esto no se puede hacer. O sea, que es un sistema que es muy complejo, inanticipable, donde hay unos niveles de incertidumbre que superan nuestras capacidades y que al tratar de hacer estas cosas te va a hacer aguas por algún lado con consecuencias catastróficas. No. Funciona perfectamente. El único problema que hay para el guionista o los guionistas es que puede ser capturado por terroristas. Ya está. Entonces, ¿qué construcción hace para la gente? Es, bueno, este es el camino que tenemos que seguir. Ir a construir la parafernalia tecnológica alrededor de la Tierra y luego pues tener un sistema de seguridad para que los terroristas no lo capturen. Al final es la misma idea de la tecnología neutra, ¿no? La tecnología es neutra y depende del uso que le des, que puede tener un efecto u otro. Pero una cosa, yo quería volver un poco sobre el tema de las distopías, ¿no? Y por qué nos gustan, no nos atraen tanto las distopías. Y bueno, otra razón puede ser, ya si nos ponemos un poco freudianos, ¿no? Pues a lo mejor que realmente las tecnologías, las distopías tienen su público y su demanda y responden a un instinto de destrucción y de muerte, ¿no? del que hablaba Freud, ¿no? La pulsión esta de la destrucción. Y si tú te fijas, o sea, el colapso también puede ser liberador, ¿no? De varias formas. Sí. Una es la idea del reset, ¿no? O sea, se va toda la mierda y todas las injusticias, o esas injusticias que tú percibes en tu día a día, de repente desaparecen y tienes una oportunidad para empezar algo desde cero, ¿no? La tabula rasa. Y yo creo que eso a mucha gente pues le parece algo liberador en la distopía, ¿no? El de empezar de cero. Y luego y también está el simple disfrute como espectador del apocalipsis. Y hay una siempre me acuerdo de esta escena de Armageddon, ¿no? La película esta del meteorito que se va a estrellar por la Tierra, que por cierto no sé, si no la habéis visto tampoco merece mucho la pena. Pero bueno, la idea es que se va a estrellar el meteorito con la Tierra y cuando está llegando hay una misión que va al meteorito con el fin de poner una carga explosiva y destruirlo o desviarlo, ¿no? Entonces, cuando está el meteorito ya muy cerca de la Tierra, llega en este grupo son mineros, creo, o algo así, ¿no? O gente de prospecciones petrolíferas y algo así, ¿no? Son expertos en eso, no son astronautas. Entonces van allí, ponen los explosivos y de repente falla el mecanismo, ¿no? Y todo se va al traste. Pero uno de ellos dice, bueno, ha fallado el mecanismo, pero tenemos entradas en primera fila para ver el fin del mundo, ¿no? Y yo creo que esa idea también, en cierto modo, también está presente en muchas ideas sobre el colapso, ¿no? La idea de que como espectáculo del que tú vas a ser espectador, no el colapso en el sentido a lo mejor más serio de tratarlo, ¿no? Sino, por ejemplo, estoy pensando en todo el movimiento que hay alrededor de los preppers, ¿no? Donde ellos creen que tú has creado un búnker desde el que tú vas a poder ver cómo todo se viene abajo, de una forma relativamente segura, y esta idea de, bueno, y una vez que esto acabe, podemos empezar de cero. Sí, yo eso lo notaba viendo Lost. Y todas estas en las que ya no se recrean tanto en el momento del colapso, la catástrofe, sino en el momento de después, en el momento en el que tienes que construir todo desde tabula rasa, y lo encontraba liberador, efectivamente. Y veía, bueno, pues muchas de esas presiones que de alguna manera me venían impuestas y que no considero... Bueno, vamos a ver qué es lo que es necesario de verdad, sin tanta, yo qué sé, burocracia, madrugar. ¿Qué es lo que realmente es necesario para tener una vida? Bueno, a ver, no digo que sea deseable, ¿no? Que se estrelle tu avión y que estés con unos desconocidos, pero que sí que lo encontraba de, bueno, a ver qué otras formas podría haber de organizarse. También me vi bastante atrapado con The Walking Dead, pero no tanto por eso, sino porque ahora la humanidad va a tener que arreglárselas desde un setting distinto.
casi desde cero. Cada núcleo hacía de una manera distinta y establecía sus relaciones con otros núcleos de una manera propia. O sea, si te fijas, en todas las películas, por ejemplo, pienso ahora en películas de zombies y cosas de estas, siempre hay un momento en el que entran en un supermercado, en un centro comercial, y es como la libertad máxima. O sea, es como, ahora puedo coger lo que quiera, llevarme todas las cosas que hay en las estanterías, en un carro lleno de cosas, tal. No sé, que para mí eso representa un poco esa idea de que aquí, con la caída del orden establecido, viene una oportunidad de libertad que no tenemos, ¿no? Sí. Hay algo exacto, freudiano, del malestar en la cultura, de los problemas de la sociedad organizada y de cómo tienes que estar encorsetado, y yo creo que eso tiene que estar de alguna manera haciendo que se acumule una tensión que se libera con este tipo de contenidos. Pero yo quiero ir... vale, eso yo creo que explica parte de esa tendencia, esas películas americanas en las que explota todo, cuando hacen una persecución y tal, todo eso, es que explote todo. No, pero más allá, es como, y lo decía, me salía el otro día en una reunión que tuvimos sobre esto, es que parece que somos capaces de imaginarnos cualquier cosa, tecnologías mágicas, Dios, lo que sea, menos ser responsables. O sea, ser responsables nos cuesta. Es un poco, se podía vincular con la frase de Zizek, de que es más fácil imaginarse el fin el colapso, el fin de la historia, que el fin él dice del capitalismo. Entonces, no sé, parece que hay algo de que no queremos renunciar a nuestros valores y a nuestras expectativas con respecto a una especie de resarcimiento después de haber vivido en la sociedad organizada. Es decir, no, a mí me vas a dar mi piscina o por lo menos no me vas a obligar a renunciar a la posibilidad de tener en el futuro una piscina, un Ferrari y una mansión y todo eso. Y entonces, no sé si puede ser además incómodo ver una película en la que el mundo tiene que obligarse a sí mismo, o sea, el mundo, la humanidad tiene que obligarse a sí misma a llevar una vida sencilla. Yo no sé si tú habéis visto alguna vez El Planeta Verde, un film francés de los años 80. No sé si finales de 70-80. Es una peli... A mí, porque todas esas discusiones sobre Armageddon y películas así, a mí, yo lo tengo muy conectadas con Hollywood. Entonces, como yo creo que hay una conexión ahí que no hemos hablado, ¿no? Del imperio, ¿no? Vivimos en un imperio, somos una colonia del imperio. La guerra con Ucrania me parece evidente que no mandamos nada en Europa. Entonces, como el reflejo de los valores de la cultura del imperio, también se refleja cómo imaginamos el futuro. Esa es una peli francesa que no dentro del centro del imperio, donde en París aparece un tipo que viene de un planeta que no me acuerdo exactamente si se teletransporta con la mente en la Tierra, empieza a tener relaciones con humanos y explica que él viene de un planeta que era muy parecido a la Tierra y que de repente tuvieron como una revolución. Y al final han entendido que la verdadera esencia del ser humano, claro, ellos son humanos como nosotros, solamente que se han desarrollado unos poderes mentales, entonces prácticamente viven completamente en comunión con la naturaleza. Y es súper interesante porque ahí, en realidad no es un futuro, es un presente, ¿no? Porque es otro planeta. Pero es exactamente lo que dices tú. Entonces no sé si hay una conexión entre producción de discurso de centro del imperio, en este caso en Hollywood, y cómo otros lugares, otras culturas producen el futuro, ¿no? A lo mejor ahí hay una conexión real. Solamente esto para decir que sí hay imaginarios, sí hay imaginarios futuros que escapan un poco de esta lógica distopía, utopías. Y son pocos, a lo mejor. Sí, un poco por ahí va la verdad. Porque esa proporción, cuando en realidad ahora lo que necesitamos
ahora a mí por lo menos me faltan esas referencias que me gustaría poder, porque no sé a vosotros, pero a mí me preguntan constantemente, bueno, pero ¿cómo? De hecho, y lo voy a decir ahora porque seguro que me olvido en otro momento, alguien de la audiencia nos dijo, estaría muy guay que cada uno de vosotros explicara cómo es un escenario de postgrowth según su propio imaginario, ¿no? Como desde su propia perspectiva y luego que los demás pues lo machaquen. A lo mejor dedicar un programa, no sé, a cada uno o tal, y no sé, eso podría ser interesante, pero bueno, fue buena idea. Bueno, perdón, no sé si querías... No, que sí, que es una buena idea, pero ya nos machacamos bastante. Sí, no sé si va a ser posible, porque... machacarnos más. Sí. Y, vale, no sé si tenía alguna cosa más. Yo creo que no. Sí, una cosa que estaría guay, y yo aquí, o sea, muestro mi ignorancia absoluta, sería ver si desde cómo imaginan la conexión ciencia-futuro o tecnología-futuro en otras culturas. Ahí porque es verdad que realmente la mayoría de nuestros referentes ahora mismo, por lo menos los míos y supongo que mucha gente, vienen de Hollywood o industrias que están influidas por Hollywood y al final, bueno, tiene que haber algo más, ¿no? Lo que pasa es que igual... No, eso es lo que me preocupa, la influencia, y que establecen las bases del discurso, las bases del lenguaje, las bases de los contenidos que son convertibles en una película y que a lo mejor no hay tanto espacio como pensamos para la Pero de todos modos, yo pensaba en que a pesar de esta influencia, yo qué sé, tiene un valor para reflexionar, ¿no? Independientemente de... Yo es que me acuerdo cuando veíamos los capítulos de Black Mirror, es que no había un día que no hubiera un capítulo de Black Mirror y al día siguiente no estuviera la gente reflexionando o hablando sobre el papel que juega esa tecnología en el presente en su vida cotidiana. Que bueno, que aunque te quiero decir, que nos falta a lo mejor un referente de hacia dónde vamos, un referente positivo, pero bueno, eso no quiere decir que lo que hay tampoco sirva de nada, ¿no? Yo creo que también esas distopías sí que nos hacen pensar, ¿no? Y reflexionar y nos invitan también a especular, imaginar y entonces, bueno, sí tienen valor para mí. Sí, es verdad, ¿no? Aquí no has mencionado las distopías tecnológicas, claro, sí, es verdad. ¿Habéis manejado algunas de estas utopías y bueno, voy a pasarme de esta, voy a preguntaros otra, que es que si alguien ahora quisiera hacer una utopía como la que más o menos nosotros necesitamos, ¿qué creéis que debería estar presente en esas utopías? O bueno, si queréis de otra manera, ¿qué cosas deberían estar presentes en las utopías o estas referencias de las que estamos hablando, que deberían estar presentes y que generalmente no están presentes o no se problematizan? O abordarlo como queráis. Cosas que creéis que deberían estar presentes y no están, o cosas que simplemente creéis que debería enumerar, cosas que deberían estarlo. A mí la primera cosa que se me ocurre es el concepto de trabajo. Yo el año pasado estaba leyendo una entrevista de David Graeber, uno de mis autores favoritos, que siempre lo cito. Él decía, su padre era un sindicalista, bueno, comunista, anarquista, comunista, anarcocomunista. Y entonces Graeber decía en la entrevista, mi padre me dijo, tú ves esta casa en el centro de Nueva York, tú ves todo lo que he hecho, las cosas que me he podido comprar con mi trabajo, esto ha costado muchísimo trabajo, hijo mío, pero muchísimo. ¿Y sabes qué? Te voy a decir que esto ha sido una mierda, mi vida ha sido una mierda. No haga lo mismo que yo. El trabajo no tiene un valor. A mí me impactó, ¿no? Porque yo personalmente me he criado en una familia de clase trabajadora donde el trabajo siempre ha sido un valor. El trabajo duro, trabaja, esfuérzate, estudia, porque luego vas a tener una recompensa, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta imaginar en el futuro es un futuro sin trabajo, o donde el trabajo no tiene la centralidad.
Por muchas cosas, por un tema moral, por un tema ético, porque el trabajo viene con una moralidad, ¿no? De hecho se dice, en italiano se dice, eres uno scansafatica, eres una persona que evita el trabajo, ¿no? Que huye del trabajo, y es un insulto. En cambio, una sociedad post-crecimiento, y creo que también hemos mencionado el tema, ¿no? En estos podcasts, debería disminuir el horario de trabajo. Deberíamos reducir la actividad económica. Ese es el imaginario post-crecimiento, ¿no? Producir menos y trabajar menos. Entonces, ¿cómo sería una sociedad donde se trabaja lo justo, ¿no? Para tener una buena vida? Eso es complicadísimo, porque claro, la cantidad de trabajo que una sociedad necesita depende del lugar geográfico donde se encuentra, de la climatología, de las posibilidades tecnológicas que tiene. Y la negociación para llegar al momento óptimo, al lugar óptimo, a la cantidad óptima que cada uno debería trabajar, es complicada, ¿no? Entonces, eso me parece que... Y además, volvemos a lo de siempre, no mola hacer una peli o un libro explicando estas cosas y al mismo tiempo que tenga un drama, que tenga un enganche de trama, ¿no? Eso es difícil, es más como escribir un libro de teoría social sobre el trabajo. Pero en realidad... Pero eso ya no sería una novela, ya no sería arte. No, pero se utiliza como contexto. En realidad, cuando hablan del apocalipsis, tampoco están en el apocalipsis ni hablando técnicamente de cómo se va, sino que en realidad es siempre el mismo patrón: chico conoce a chica, hay un clima en el que parece que la pierde, pero al final la consigue y tal. Pues se puede utilizar como escenario un escenario así. No sé. Es que me acaba de venir algo de que me acuerdo que lo había estado mirando, pero de adolescencia, que era una cosa que se llama Venus Project. No sé si os suena. Sí. Suena, sí. Así, de manera lejana. Pero es que el tío Jacques Fresco era un tío que llevaba mucho tiempo era ingeniero, vivía de sus patentes y tal, y había hecho esta especie de utopía en California. Bueno, utopía, perdón, estamos abusando muchísimo de esta palabra. Pero que, bueno, se podía... Era como un experimento. Sí, vamos con eso, sí. Entonces tenía ahí muchos acres de tierra y tal, y entonces él decía, tenemos tecnología suficiente como para no tener que volver a trabajar en nuestra vida en cosas en las que no queremos, y darle prioridad al desarrollo tecnológico en las cosas en las que mecanizar las cosas que no queremos hacer, no poner ahí, no en otro tipo de tecnologías que estén más valoradas por una suerte de pago, ¿no? Sino que bueno, eso que es porque nadie quiere hacerlo, entonces vamos a darle prioridad a la innovación en eso. Bueno, no sé, un referente que no he puesto en ningún lado y que me acaba de venir a la cabeza. Te recuerdo si quieres la pregunta. No, sí, me acuerdo. Mira, no sé otra si cosa quieres. que yo, relacionada con el trabajo, ¿no? Que también me ha hecho pensar lo que decía Mario. También el trabajo que cuesta organizar una sociedad post-crecimiento, ¿no? Y formas... porque yo no sé, todo, o sea, mi forma de entender, y de nuevo aquí yo no hay una visión de cómo se tiene que organizar una sociedad post-crecimiento. Yo creo que la idea mayoritaria es hablar de formas en las que hay una democracia más participativa, ¿no? Y la gente tiene una participación mayor en todos los temas en todo el ámbito de la política y de la organización. Pero claro, o sea, eso, todo el mundo que hemos estado en una asamblea o en temas donde se busca un poco la autogestión, sabemos el trabajo y el tiempo que cuesta, y los disgustos también a veces, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un referente en el que veamos cómo la tecnología puede ayudar a esto, a un poco apoyar estos procesos, sin delegarla en ella. No sé si lo he explicado, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo podemos utilizar? Y ya no hablo de una propuesta teórica, porque sí las hay. Me refiero a un imaginario en la ficción donde vemos cómo las tecnologías pueden reducir el trabajo, a lo mejor, que lleva la democracia directa, la autogestión, sin que sea delegado en la máquina.
No sé si os ocurre algún referente, porque a mí no se me ocurre ninguno. Dewey, es que esto es un tema que no necesariamente tiene que ser la máquina, puede ser los expertos. Los expertos siempre ha habido y estábamos tenemos ahora disponible, por ejemplo, para tratar la utopía de la República de Platón, que decía que los expertos pues tendrían que tener un lugar preponderante y tal, pero es que esto lo llevamos escuchando 2000 años por lo menos, y todavía hoy decían, no, es que la gente no está preparada, el nivel de conocimientos que hace falta para hacer una ley sobre... No, pero todavía los expertos tendrían que ponerse al servicio para explicar, para plantear escenarios, plantear soluciones, explicar el problema, tratar de identificar cuáles son los condicionantes del problema. Es para lo que sirven los expertos. Y luego, una vez que todo eso está planteado y para eso son los expertos, luego tienes que preguntar a la gente qué tipo de mundo quieren. A la gente apelada, no digo a la gente que no esté apelada. Eso es un problema fundamental, que es el de las jurisdicciones. Es quién en realidad es público en esta materia, que no siempre, lo que pasa es que aquí tenemos unas jurisdicciones que son las nacionales, que es una cristalización de unos equilibrios que se construyen a partir de señores de la guerra peleándose, y entonces se solidifican en fronteras y esas son las jurisdicciones, y ahora de repente pues todo el mundo decide todo dentro de esa jurisdicción. Bueno, eso no es una democracia tal y como podría plantear Dewey o Vincent Ostrom o Elinor Ostrom o yo mismo, ¿no? O Proudhon o otras referencias de democracia radical. Entonces creo que es lo mismo, y esto salía también hoy en el seminario. Tenemos un seminario súper guay sobre memes e inteligencia artificial. En algún momento decían, oye, la inteligencia artificial podría hacer política pública, no recuerdo cuál era la pregunta en concreto que se le hacía, pero un poco en este terreno tenía que desenvolverse la persona que hacía el seminario. Decía, hombre, yo no creo que la inteligencia artificial pueda resolver todo esto. Se puede usar para resolver muchas de estas cosas, ¿no? Pero no para darte una respuesta, porque muchos de los inputs que necesitas para decidir cuál es la política que tienes que hacer o la institución que tienes que establecer es en base a los valores, las preferencias, las expectativas de la gente. No puede ser resoluble por medio de conocimiento, si quieres, científico. Sí, yo me refería un poco a sí que yo por lo menos no conozco ninguna obra así de ficción o que explore este tema, ¿no? Que explore el tema de una sociedad que tiene tecnología y que la utiliza para facilitar la participación, la autogestión, sin delegar en ella, ¿sabes? La mayoría de las veces que la tecnología aparece en obras de ficción es para tomar decisiones o para que un tecnócrata tome decisiones apoyándose en ella, no para que el colectivo. Ese es un poco el imaginario que tenía el fundador del movimiento 5 estrellas en Italia, ¿no? De hecho, una de las cosas que se hizo viral cuando empezaron con el movimiento fue un vídeo en que, bueno, el fundador, junto con el señor Beppe Grillo, era otro tipo que tenía una empresa en Milán, una empresa que se dedicaba a aplicaciones web, y fue uno de los primeros que trabajó el tema de Internet en Italia. Era exactamente eso, la democracia global basada en Internet, con el imaginario de que Internet es un lugar neutral, donde todo el mundo tiene un voto, cada persona es un voto, y que a través del web se podían crear un mecanismo de participación democrática directa. Esta era la ilusión. Y bueno, todo el mundo ya, si sabes un poco de política italiana, sabes que se ha quedado un imaginario bastante alejado de lo que es la realidad, ¿no? Entonces la tecnología como elemento liberador también, ¿no? Un poco de reflexión sobre quién de verdad tiene acceso a la tecnología, cómo está diseñado el sistema tecnológico, cómo se crea el consenso. Y bueno, no sé, si queremos volver al tema fundamental, que es el imaginario de las artes y la ciencia ficción, yo creo que, no sé, el libro Desposeídos de Ursula Le Guin habla un poco de exactamente de qué se necesita para crear un mundo democráticamente post-decrecentista, que yo creo que complementa lo que dices tú, ¿no? El tema de
de la participación en la democracia. Yo, cada vez que a mí me preguntan, bueno, entonces sí, vale, perfecto, la democracia está muy bien, pero ¿quién puede hablar? ¿Cómo se llega al consenso? Y luego, ves, tú siempre me enseñas procesos democráticos que luego han salido mal. Pero el problema es que la gente piensa que la democracia es como una herramienta. Es como un martillo o es como un ordenador que tú le das a alguien y luego mágicamente empieza a funcionar. No, yo creo que la democracia viene a través de un proceso de entrenamiento, de training, como dicen los ingleses. Hay que entrenarnos al proceso democrático. Y es un entrenamiento que a lo mejor tarda años o generaciones. Por eso, en el caso de... Bueno, voy a resumir súper rápidamente la historia de los desposeídos, que la historia ocurre en un sistema dual biplanetario, donde hay dos planetas, uno grande, muy parecido a la Tierra, y uno un poquito más pequeñito, que se parece, bueno, es como la Tierra, pero mucho más árido, donde hay grandes océanos, pero la gran mayoría de las tierras emergidas son áridas. Entonces hay una revolución en la Tierra, una revolución anarquista, y al final los grandes potencias de la Tierra principal, el planeta principal, deciden exiliar los revolucionarios a este planeta árido. Es ahí donde se construye una democracia basada en una ausencia del Estado. Vale, entonces la cosa que, una de las miles de cosas que podríamos hablar y subrayar del libro, es el hecho que bueno, la acción, el libro empieza después varios años, décadas, creo que más, si no me equivoco, más de un siglo de la revolución, y te explica cómo podría funcionar una sociedad sin Estado. Y llego al punto, llego a lo que quería decir sobre el hecho de que el proceso democrático, el proceso de llegar a un consenso, de llegar a la capacidad de llegar a decisiones democráticas, lleva tiempo. O sea, en el libro lleva como 3 generaciones de gente viviendo en otro planeta, sin la influencia, completamente desconectado del planeta principal, donde la sociedad sigue siendo prácticamente igual que la nuestra, lleva tiempo. Entonces el proceso democrático es un proceso de aprendizaje que en muchos casos puede tomar caminos muy distintos, ¿no? Entonces yo creo que para imaginar un mundo decrecentista, poscrecentista, nos tenemos que entrenar. Nos tenemos que entrenar, tenemos que aprender. Yo lo veo más como volviendo a qué sirve, a la pregunta, ¿a qué sirve la ciencia ficción, el futuro, imaginar un futuro? Yo creo que tiene una potencia didáctica brutal, que sea un futuro distópico como Black Mirror o como Hollywood, o que sea imaginar un mundo sin Estado como el de Ursula Le Guin. Es el elemento didáctico, ¿no?, de formación. De hecho, yo pienso que sería súper interesante tener esos ejercicios en las escuelas, ¿no? Decir a los niños, ¿cómo imagináis el futuro? Yo estuve hace años en una conferencia en Ecuador. Había un señor que había trabajado, se llama Guillermo Toro, creo, si no me equivoco, que hablaba de un tipo que había trabajado en la ONU, en la UNESCO, y había ido a Vietnam, y en una escuela de Vietnam entra en la escuela y la mitad de los niños no estaban en clase. Entonces dice, ¿y dónde están esos niños? Están en su hora de meditación. Entonces cada niño tenía un lugar donde estaba meditando, y la idea era meditar sobre lo que tú quieres, el hombre o la mujer que quieres ser en tu vida. O sea, ¿cómo ves tu persona en 20 años? En 10 años? Es un ejercicio súper bonito. Entonces ellos estaban ahí meditando con técnicas de meditación oriental, pensando al hombre o la mujer que ellos imaginaban. O sea, ¿qué tipo de hombre y mujer se iban a volver? Entonces el tipo en la charla decía, en este momento yo supe por qué esta gente ha podido ganar el ejército más potente del mundo, ¿no? Porque si tú tienes una escuela donde entrenan a los niños de esta forma, vas a tener personas con una fuerza interior tremenda.
Entonces ¿por qué no imaginar en nuestras escuelas, en nuestros colegios, momentos en que los niños puedan imaginar un futuro, ¿no? Como decía mi tutor de tesis, Richard Owen, nosotros vivimos en un futuro que alguien hace 50 años ha imaginado, ¿no? Entonces, entrenar a nuestros niños a imaginar un futuro que ellos pueden imaginar. A lo mejor mi hijo imaginaría un mundo donde todo el mundo hasta los 80 años puede tener 2 horas de Minecraft al día, jugar 2 horas al... Pero yo creo que es un ejercicio súper interesante, ¿no? Entonces, la conexión entre imaginar futuro, efecto didáctico que tiene imaginar el futuro, y luego el entrenamiento a la democracia. El hecho de que nosotros, para una sociedad democrática, tiene necesidad de personas entrenadas a la democracia. Pero eso que estás diciendo para mí forma parte del entrenamiento democrático. Porque es empoderante decirle a una persona que tiene derecho a imaginar el futuro y a exigirlo. Es muy bonito. Entonces forma parte de esa. Entonces, otra de las cosas que podría estar presente es el... Y quería añadir que eso va contra el zeitgeist de los tiempos, que es vive el momento, vive el día a día. Claro. No pienses en el futuro. Sí, porque ya es verdad que ese carpe diem es como... Carpe diem, ¿no? Es como representando esos valores, digamos, antiguos, ¿no? Y estos son valores nuevos, pues materialistas, en el que uno se empodera, en el que uno imagina el futuro y vive, sí, efectivamente. Ostras, no había visto yo eso. Sí. Y que también está relacionado con el lema de la generación X, ¿no? No hay futuro, no future, ¿no? Que decía como una generación en la que es como el futuro era una negación. Es ajeno a los valores, digamos, que nacen de la revolución industrial, que básicamente nos considera simplemente personas que van a trabajar y consumir. Tú trabajas ahora y consumes ahora. La única forma en la que la gente introduce el futuro, estas generalizaciones. En las hipotecas. No, pero en estas cuando hablamos de generación, exactamente, cuando hablan de inversión. Sí. Cuando hablas de inversión, el futuro entra, pero entra con una lógica totalmente orientada al beneficio. Como controlada. Al crecimiento. Ahí el futuro siempre está presente. Privada. Pero para otras cosas, no. Para otras cosas parece que el futuro es pensar en el futuro es perder el tiempo. Si cuando tú piensas en el futuro que no sea a modo inversión, o sea, a modo no inversión, se considera una pérdida de tiempo. Si tu pensamiento o tu proyección del futuro está dirigido o condicionado a alguna actividad de inversión, pues entonces se ve como algo positivo o incluso como una profesión, ¿no? Hay gente que vive de eso. Pero en cambio, cuando el objetivo del futuro es hacer lo que dice Mario, ¿no? Pensar en el futuro por el simple hecho de reflexionar sobre el tipo de persona que quieres ser, sobre el tipo de sociedad en la que quieres vivir, eso ya se considera una pérdida de tiempo. Algo que no tiene ningún valor práctico. Cuando en realidad yo creo que sí lo tiene, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. Claro. Es que es tu obligación. Yo digo, es tu derecho y tu obligación. Sí. Tratar de imaginar el futuro que quieres y pelear porque... Y tienes el derecho y la obligación a pelear porque se materialice ese futuro, pero siempre no el tuyo propio, sino el tuyo dentro de una situación social. Es decir, una sociedad en la que tú puedes autorrealizarte, pero también la gente a la que quieres que está en tu comunidad. Pues la verdad es que podríamos tirar ese tema mucho más, pero es que no tenemos todo el día. Iba a decir que duro suena. No, pero ya estoy pensando en el futuro. No, es que quería hacer un par de preguntas más. Entonces vamos con la tercera. Una cuestión importantísima es cómo se representa la transición en las utopías. Entonces, todas las que más o menos vamos manejando y que yo he visto, todas como que, no sé, implican un apocalipsis, una secesión, un exilio a otro planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué nacen siempre una ruptura? ¿Es que nuestro sistema es intransformable para llegar a donde queremos? Es muy difícil responder a esta pregunta. Bueno, yo empezaría con mi primera respuesta, porque mola más. Porque mola más tener 2 planetas, porque mola más tener viajes interestelares y crea drama. Y es mucho más aburrido explicar en una película o en un libro
un proceso democrático lento, de creación de consenso, de planes políticos. ¿Te imaginas una novela de ciencia ficción hablando de esto? Se necesita una ruptura, en el arte se necesita una ruptura, se necesita un enganche. Entonces, si no es la vida normal. Bueno, por otro lado, es que es difícil. Es difícil, porque por muchas razones, porque viviendo en una sociedad que tiene sus características y sus elementos bien definidos, siempre es súper difícil imaginar cuáles serían los momentos de rupturas que puedan generar un cambio. Sobre todo porque históricamente se ve que los cambios llevan años y siglos, y los procesos grandes de transformación son procesos que raramente involucran una generación, ¿no? Aparte de las grandes revoluciones, ¿no? Entonces es complicado ver el cambio lento. Aparte algunos libros, por ejemplo la trilogía de los 3 cuerpos del autor chino, ¿cómo se llama? Cixin Liu, que habla del conflicto interestelar entre la humanidad y una civilización alienígena que está llegando, ¿vale? Entonces la idea es que ellos están llegando para apoderarse de la Tierra, pero el viaje tarda mucho, tarda siglos. Entonces ahí sí obliga al lector y a los protagonistas a pensar en términos de siglos, porque estamos hablando de los chinos, ¿no? Que piensan en términos de civilizaciones, ¿no? De legislaturas. Hay muchas razones, yo creo. Ese libro no lo hemos mencionado, pero es muy bueno. La premisa del libro del primer libro es brutal. O sea, se establece contacto con una civilización alienígena y lo único que sabemos es que han enviado una flota hacia la Tierra, ¿no? Pues entonces no sabemos nada más. Pero bueno, calculando la velocidad a la que viajan, sabemos que tienen una tecnología infinitamente superior a la nuestra y también sabemos que, claro, por las distancias interestelares van a tardar 300 años en llegar o algo así. Y ahí es donde tienes también cómo reacciona la gente ante esa catástrofe que está postergada al futuro, ¿no? Pues tienes gente que dice que vamos a vivir el presente, según se acerquen la flota, pues la gente dejará de tener hijos y se van a encontrar un planeta vacío. Luego tienes otra gente que habla de ser más colaboracionistas, prepararles el terreno. Y luego está otra parte de la humanidad que dice, no, o sea, tenemos 300 años para prepararnos y luchar, ¿no? Pues yo es que hablaba de eso y me planteaba totalmente el tema del cambio climático, ¿no? Que se ve así, ¿no? Desde gente que habla de gente que, bueno, directamente dice, mira, mientras dure, esto ya está. Ahora hay que aprovechar del presente, voy a volar todo lo que pueda, voy a comer toda la carne que pueda, porque igual dentro de unos años no vamos a poder hacerlo. Tienes gente que a lo mejor tiene una más negacionista y luego tienes gente que pues realmente está ya intentando planear cómo afrontar esto, ¿no? No sé, a mí me pareció la idea esta que está muy bien reflejada en el libro, es cómo reaccionas ante algo que no te va a afectar a ti, probablemente, o no te va a afectar directamente, pero que requiere de una respuesta a lo largo de siglos, en este caso, ¿no? A lo largo de 300 años. O sea, ahí va a haber generaciones y generaciones de gente que están trabajando para que una generación del futuro tenga una oportunidad de defenderse de estos invasores, ¿no? Eso lo trataremos en algún momento. A lo mejor a colación del otro libro del Ministerio del Futuro y tal, eso está guay. Bueno, y podríamos incluir esto. No sé si hay algo necesariamente ecológico ahí, de adaptación, de imaginario que pudiera servirnos con referencias. Bueno, no sé, pero me lo recomiendan por todas partes. Yo no lo he leído todavía, ninguno de los 3 libros. No, es que, a veces ves
que todo se imagina así, pero es que luego tenemos la ciudad de Pontevedra, tenemos otros lugares en los que parece que sí que ha sido posible reducir el uso del coche, hacer las ciudades más humanas, las ciudades de los niños, ¿no?, que se llama también. Se empieza a hablar de la ciudad de los 15 minutos. O, no sé, como que supongo que tendrá sus limitaciones, pero que mucho del cambio, que si nos imaginamos cómo era la opinión pública, cómo eran las ciudades físicamente, cómo eran las actitudes de la gente hace 30, 40 años con respecto a estas cosas, y como lo vemos hoy, oye, parece que sí que el cambio es posible. Seguramente que podríamos identificar límites y que debemos identificar cosas por las que no se va a pasar y cosas que no vamos a conseguir, o por lo menos en el espacio, en el tiempo que tenemos, ¿no? Pero parece que algunas cosas... Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en el ámbito feminista. Chistes que hace 25 años se podían hacer y no pasaba nada. Hoy tienes un problema grave, ¿no? Incluso cómo se va cambiando... Que sí que va cambiando las cosas, que no hace falta a veces una revolución. Yo sé dónde me estoy metiendo, pero no sé, que a veces a la transición no le damos... Conozco gente que no le da ningún crédito a la transición. No, hay que romperlo todo, o necesitamos la independencia, o necesitamos... Pero que todos esos ejemplos de cambio, ¿qué tienen en común? O sea, el sistema no es intransformable, pero transformarlo es difícil. ¿Y qué tienen en común esos ejemplos? La lucha feminista, la lucha del medio ambiente. En el sur del mundo tenemos la lucha para la justicia medioambiental ahora muy fuerte. Todas esas cosas tienen en común la lucha. Sin lucha no hay cambio. Sí, o claro, por lo menos el cambio que queremos nosotros. No consideramos la lucha como parte del sistema democrático. Normalmente creemos que la democracia son simplemente los aparatos del Estado, pero no las habilitaciones de la autonomía y el derecho a la asociación y el derecho a la protesta, que generalmente da auspicio a que puedan surgir esas luchas. Puede haber unas ONGs que estén... si solo confiamos, eso sí que es un problema, si solo confiamos en el Estado y los incentivos que tienen los Estados y las corporaciones y los incentivos que tienen las corporaciones, vamos mal. Pero es que eso no es la democracia. Ah, no, pero ese es el paradigma economicista de nuestros amigos neoclásicos, de los incentivos y de hacer que las cosas cambien porque ponemos el precio de la gasolina más caro, ponemos más impuesto aquí y ahí, pero eso es... Ya, pero digo que se puede hacer, vamos a meter en esto, que habilitando esos espacios de participación pública, parece que se consiguen cosas que de otra manera, a saber... No sé. Esto a lo mejor sería un programa entero. Pero bueno, era simplemente dejarla check. Venga, check. Cuarta. La última, venga, que ya llevamos, yo creo que vamos a llevar una hora y algo. Trajo unos fragmentos de este libro, que es que me pareció interesante también para reconocer otra de las vertientes de por qué es tan importante estas referencias. No sé por qué ahora el libro si las he traído aquí, las he transcrito. Entonces, bueno, este libro, el de Ecotopía, está escrito en 1975 por este autor, Ernest Callenbach, y habla de este lugar, Ecotopía, que es una secesión en realidad de Estados Unidos. Son los estados de California o parte de California, Oregón y el estado de Washington. Y bueno, pues ocurre una especie de revolución y secesión y interrumpen comunicaciones y unos años después pues parece que no se llevan bien, no se hablan, no se conocen, pero hay leyendas de que en este nuevo lugar que se llama Ecotopía pues se ha establecido un orden social de otra índole con un respeto a los equilibrios ecológicos que no hay en el resto del mundo. Entonces, un periodista de Estados Unidos se traslada pidiendo muchísimas autorizaciones, consigue entrar ahí dentro y entonces hace como una especie de diario en el que va explicando y describiendo qué es lo que se encuentra allí, ¿no? Entonces voy a leer dos fragmentos. El primero. Las huertas, campos y cercas presentaban un aspecto sano y sorprendentemente bien cuidado, casi como las que se ven en Europa occidental. Aún así, qué pobres y sucias resultaban comparadas con las casitas de los granjeros de Iowa y Nueva Inglaterra. Definitivamente los ecotopianos deben ser alérgicos a la pintura. Construyen con piedra, adobe, madera curada
me da la impresión que con casi todo lo que cae en sus manos, y parecen carecer de ese sentido de la estética que les haría cubrir los materiales con una capa de pintura. Y otro más. Los ecotopianos son como personajes de Dickens. Con frecuencia sus vestimentas resultaban bastante extrañas. Habla un poco, las describe un poco, y dice: hay cantidad de ornamentaciones, decoraciones hechas con conchas y plumas o con telas de parches. El tejido debe escasear terriblemente si llegan a tales extremos de reutilización. Entonces, no tengo una pregunta muy clara con respecto a esto, pero sí que recuerdo que al leerlo me incomodó. Es que hasta nuestras propias exigencias estéticas actuales van en contra de mucho de lo que necesitamos. Y aquí se ve, en esa actitud tan desdeñosa con respecto a lo que se encuentra este autor o el personaje de la obra, cómo le molesta incluso ver formas distintas de vivir, el aspecto y tal, y sobre todo que sea algo tan banal como la estética que te molesta y que casi que quieres que eso no ocurra, ¿no? Y eso plantearía problemas no menores para el cambio en nuestra propia sociedad, ¿no? Y nos toca además muy de cerca, porque lo primero nos recuerda necesariamente los continuos ataques a Galicia con eso que llaman el feísmo gallego, que es que utilizamos a lo mejor la puerta de un ascensor para tapar una cuadra, para ponerlo de puerta de cuadra o no sé qué. Pues es parte de los valores que necesitamos, ¿no? Y sin embargo estas estéticas de hoy en día que exigen que haya como un proyecto común estético, y entonces la misma empresa tiene que fabricarlo todo y todo nuevo y tal, ¿no? Entraría en contradicción con lo que necesitamos. Y el segundo recuerda mucho a esta cultura reacia a la segunda mano, a usar cosas viejas, a reutilizar. Entonces parece que, no sé, estos nuevos imaginarios podrían ayudar a aliviar un poco, plantear desde el punto de vista estético cómo, bueno, para facilitar que llegue ese mundo. No tengo ninguna pregunta aquí, pero me había gustado esto, plantearlo. No sé si tenéis algo que... No, yo como última consideración que haría es el peligro y la amenaza de juntar el imaginario de un futuro post-crecimiento con el imaginario de la pobreza que tenemos. Que es una de las críticas más potentes a la idea de crecer, ¿no? Se escucha por todas partes, es que vosotros queréis un mundo más pobre, donde todo el mundo va a ser pobre, y no es así. Y está claro ahí. Bueno, el autor ahí crea el efecto del prejuicio de la persona ajena a esta cultura que viene ahí y los ve pobres. Pero también podemos verlo al revés, ¿no? Cuando en el libro, el Post-Development Dictionary, el libro sobre la idea del post-desarrollo de Wolfgang Sachs, se cuenta, no me acuerdo exactamente dónde, se cuenta de un chico mexicano que se iba a Alemania a hacer su doctorado y escribía a su madre: esta gente me parece muy miserable. ¿Por qué? Porque no le invitaban a comer, porque la gente comía sola. Entonces, ¿cómo se ve que la imagen de la pobreza humana puede cambiar drásticamente? Para el chico mexicano, ser pobre no quería decir no tener zapatos o tener ropa vieja o el abrigo de su abuelo. Ser miserable era no tener una persona, una familia, unos amigos para comer juntos, o que ir por la calle y que nadie de las personas que conocía lo invitaban a comer en casa, a tomar algo, ¿sabes? Entonces el riesgo fuerte es de imaginar un futuro post-crecimiento en relación con la pobreza material. Este es una de las cosas que yo creo que hay que evitar, ¿no? Imaginar un futuro de prosperidad. Por eso nuestro proyecto se llama Prospera, ¿no? Por eso el aspecto es tan importante. Sí, a mí, o sea, me hace... Sí, perdón, la parte estética, que dije el aspecto. Digo, la parte estética es tan importante, de dibujarla, de enseñarla, de mostrarla, aunque no sea toda la obra, pero que la obra ocurra. Cuando tú describes siempre en un libro, siempre describes las estancias en las que va el personaje, el paseo, no sé qué, cómo se trabaja una cosa o la otra, y luego lo que es atractivo, digamos, unas relaciones humanas o el clímax que se encuentre y tal, y utilizando esto como digamos, la excusa, como puede ser el fin del mundo.
Yo, o sea, pensaba en dos cosas, ¿no? Que creo que son fundamentales, y a lo mejor viene un poco por mi formación o mi background, ¿no? Pero yo creo que son fundamentales para la transición, y creo que no les damos la importancia que tienen porque se ven como cosas menores o triviales. Y yo creo que la tecnología actual nos da dos cosas que van asociadas al modelo de desarrollo. Una es, y que aparecen en esos fragmentos, unas expectativas de confort definido como un elemento físico, pero también en mucha medida socialmente construido, porque basta decir que yo me acuerdo cuando vivía en Manchester, por ejemplo, yo venía a Asturias y tenía calor en diciembre y estaba perfectamente cómodo con una sudadera. Mientras que cuando yo vivía en Asturias, antes de irme a Manchester, recordaba los inviernos como muy fríos, que igual es que eran un poco más fríos, no lo sé. Pero bueno, de todos modos, que la tecnología ha creado unas expectativas de confort en la mayoría de la población, y también ha creado unas normas estéticas que tampoco infravaloraría. Y yo esto, por ejemplo, lo veo mucho, incluso marcas concretas como Apple han creado toda una estética alrededor de sus productos que va más allá del producto en sí, ¿no? Y yo creo que todos reconocemos la estética de Apple, y si volvemos a las películas de ciencia ficción, todos los que han visto la peli de Her, no sé si esta que sale, sí. Her, la de Joaquin Phoenix, ahí es un mundo Apple estéticamente, ¿no? Y cuando vemos este tratamiento que hace el narrador, ¿no? del mundo ese de Ecotopia, de lo que ve, yo creo que puede haber la tentación de pensar que eso es una actitud un poco trivial o un poco superficial, ¿no? Y para mí ese es uno de los... Basta que hables con mucha gente joven y el problema... O sea, te van a plantear cosas como: yo no quiero pasar frío en invierno, yo quiero estar me gusta darme un baño de agua caliente, quiero tener WhatsApp. Sí, o sea, que hablamos de confort, y cambiar eso es muy complicado. Y la estética igual. Y de la estética me recuerda un poco al tema que tratan los de Unmaking Capitalism, ¿no? De Feola, ¿no? Que una de las cosas que dice es que en la transición al poscrecimiento hay que aprender a convivir con las ruinas del capitalismo, ¿no? Porque no va a ser una transición a algo completamente nuevo. Muchas cosas, por definición, van a tener que decaer, que dejarlas arruinarse, ¿no? Lo que es la idea de ruina, ¿no? Y tenemos un problema para vivir con ruinas, porque no es cómodo. No es cómodo vivir con cosas con la decadencia de ciertas cosas. Me imagino, pues, grandes infraestructuras o no sé, que habrá que aprender a vivir un poco también con esa decadencia de ciertas cosas, ¿no? Y eso también lo veo súper complicado de cambiar. No sé, yo ahí creo que esas dos, que aunque parezca un tema superficial, yo creo que de verdad esas son dos cuestiones clave que a lo mejor no se le da la importancia que tienen, ¿no? Porque... Sí. Yo le daba la importancia en plan de ostras, si esto hacen con cuestiones meramente estéticas, ¿qué harán con las funcionales? Cuando digo, bueno, esto que voy a estar yo ahora aquí utilizando un coche que es de hace 50 años, que está corroído, o una ropa que está ahí, que a veces notas la violencia en cuando una abuela no le gusta la ropa que llevas porque está muy raída, y notas ahí que nosotros no somos eso. Hay algo de que en la estética se representa algo que culturalmente tú no quieres ser, que es de una clase distinta a la tuya, o que nos acosta. O sea, hay aquí muchas cosas entretejidas que no son menores en la cuestión estética, pero por eso, cuanto más profundizo en este tema de los futuros y de las representaciones que tengamos, o las referencias que tengamos disponibles, más importante me parece. Vamos a dar por finalizado esto, que ya se nos va. Vale, bueno, entonces esta es la idea que habíamos tenido. Es que, ¿qué os parece
que dediquemos un programa de este tipo a una obra sola, un poco revisando estas referencias que tenemos disponibles, quizás cada 3 meses, ¿no? Definimos como 4 libros u obras, que podría ser un juego, podría ser una película o un documental, pues por año, y las comentamos aquí. Pues, alguna obra que plantee una utopía pseudo post-growth, de alguna manera, o que haya contenidos que pudieran ser, bueno, problematizarse aquí y tratarlos, ¿no? Entonces, ¿por cuál podemos empezar? Yo creo que este lo hemos leído los 3 y parte del grupo. Sí. Podríamos empezar con este, el de Ursula Le Guin, el de los desposeídos, y bueno, pues dentro de 3 meses a lo mejor se encontrarán con un especial sobre esto. Incluso podíamos abrirlo a... Bueno, y que nos explique. Si nos quieren recomendar algún libro que les parece interesante, o algo o alguna obra que les parece interesante de cualquier tipo, películas o lo que sea. O incluso experiencias. Es que, claro, yo aquí había puesto pues estos 4, pero también el universo Solarpunk, que es interesantísimo, y podríamos traer a alguien también para que nos explique un poco las cosas. Bueno, el Ministerio del Futuro, por supuesto. Tirar de Julio Verne. Es que solo para ver cómo se construye el viaje a la Luna en las cabezas de la gente y cómo finalmente termina siendo... O sea, es brutal. O sea, no sé si habéis leído De la Tierra a la Luna, pero es que no puede ser. Es espectacular. Es un libro espectacular. Es que todo, además, y es una sátira, o sea, te lo pasas bien, porque es un cachondeo. Y entonces, oye, pues también podría ser que en este país, o bueno, lo de el Venus Project, el cómo plantean, porque han definido muy bien cómo incluso socialmente viviría una sociedad que trata de erradicar el trabajo no deseable y para que la gente se pueda dedicar a las artes, un poco como los kibbutz que nombraba normalmente Chomsky también, de la gente hace sus 4 trabajos sociales, pero luego se dedica a las artes o a aprender teoría de la relatividad. Entonces nada, ya está. Luego había un programa también a lo mejor temático también, que decías el cómo la ciencia ficción imagina la relación con la tecnología y tal, que es la que planteabas el otro día. También se podría hacer uno de esos. Entonces, bueno, un montón de cosas especiales podemos hacer con respecto a esto del futuro. Nos marchamos. ¿Alguna idea más que queráis dejar? ¿O algún anuncio? ¿Algún Hasta libro? luego. Hasta luego. Venga, pues nos vemos el mes que viene. Hasta la próxima. Venga, hasta Adiós. la próxima. Thank you.